Buenas, Dios les bendiga. Hoy tenemos el mensaje: Mara no es para siempre. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, del 22 al 27. Y dice así la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Santo y bendito Señor, glorificado es tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Padre, habla a nuestras vidas, Señor, a cada persona que escuche este mensaje, Señor, y sobre todo a tu siervo, Padre Celestial. Que tu Santo y Divino Espíritu se mueva con libertad. A ti la honra y la gloria por los siglos, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el mensaje: Mara no es para siempre. Dios había liberado a su pueblo Israel de la esclavitud. Envió 10 plagas al pueblo de Egipto, obligando al faraón a que dejara ir a su pueblo para que Israel fuera libertado y pudiese adorar al Señor libremente en un lugar destinado, que Dios había destinado para ello. Luego de haberle dado su libertad, o no oponerse a que ellos pudiesen salir de Egipto, el faraón preparó su ejército y siguió al pueblo de Israel con la intención de nuevo de esclavizarlo. Israel, en su caminar, pudo observar que frente a él estaba el Mar Rojo y detrás venían sus enemigos, el ejército de Egipto. Para la época, el ejército más poderoso. En este momento, el Señor abrió el Mar Rojo en 2 y el pueblo de Israel pasó en seco casi aproximadamente 2 millones de personas, entre ancianos, adultos, mujeres y niños. Así que tuvieron que pasar un buen tiempo para poder pasar el Mar Rojo hacia el otro lado. Dice la palabra de Dios que ellos pasaron en seco. Y luego que pasó todo el pueblo, entonces dice la palabra de Dios que Dios cerró de nuevo el mar. El mar volvió a su sitio, destruyendo y matando y ahogando al ejército que perseguía a su pueblo, al ejército de Egipto. Allí murieron todos los egipcios pertenecientes al ejército del faraón. En Éxodo 14, 30 y 31 dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios
muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo de Israel cantó al Señor. Moisés se levantó en alabanza junto al pueblo. Sus cantos narraban los prodigios y las grandes hazañas que su Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios verdadero, había hecho. Éxodo recoge también algunas estrofas de estos cantos. En Éxodo 15:11 dice así, narra una parte de esos cánticos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravilla, hazañas, hacedor de prodigios? Cánticos como este de adoración y de alabanza a su Dios. En el versículo 20 dice que María, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres le siguieron y comenzaron a cantar y a danzar al Señor. Llama la atención que dice la hermana de Aarón, pero Aarón era hermano de Moisés. Entonces, verdaderamente esa hermana, María era la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Era mayor inclusive que Aarón. Estaba ella, luego seguía Aarón, y 3 años menor era Moisés. Este acontecimiento histórico que recoge la palabra de Dios en Éxodo narra cómo Dios libertó al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucedió después de esta gran victoria? El pueblo comenzó a caminar en el desierto. Después de haber cantado y alabado al Señor, de haber festejado la gran victoria que le había dado el Señor, ellos comenzaron a caminar en el desierto. Pero no tenían agua. No tenían agua para tomar. Surgió una necesidad, surgió un problema, una dificultad. Llegaron a un pequeño oasis y cuando fueron a tomar esa agua, resultó que esa agua era amarga. No era posible, no era apta para el consumo humano. Por eso a ese lugar le llamaron Mara. Mara significa amargo. Esas aguas eran amargas. Por lo tanto, el pueblo desesperado comenzó a murmurar, a quejarse de Moisés, el siervo de Dios. Ya habían olvidado, apenas había pasado 72 horas, 3 días, ya habían olvidado las grandes hazañas que Dios había hecho a través de Moisés. Ya habían olvidado esos cánticos que ellos habían levantado en adoración y alabanza al Dios verdadero, al Dios del pueblo de Israel. Y fueron en queja ante Moisés. Moisés, como un siervo, un gran siervo de Dios, no presentó queja, no murmuró. Él también estaba en dificultad, él también tenía sed, su familia también tenía sed. Pero él no hizo lo mismo que hizo el pueblo, que comenzó a quejarse, a murmurar. Él no. Él fue y acudió a Dios y clamó a Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Qué hermosa historia, pero a la vez también frustrante, de cómo un pueblo que ha visto, que ha presenciado en carne viva lo que Dios ha hecho por ellos, vieron grandes señas, grandes prodigios, pero cuando presenta el primer problema, cuando se presenta la primera dificultad, ellos
demuestran, cuando fueron probados, de que verdaderamente no habían conocido al Dios verdadero. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto? Vemos algo muy importante que destacar. Cuando Dios cerró las aguas del Mar Rojo, que destruyeron al ejército egipcio, le cerró la puerta a los enemigos, mató al ejército egipcio, pero también le cerró la puerta a Israel para que no volvieran atrás. ¿Qué aplicación podemos tener de esta historia? ¿Qué podemos aprender de Mara? Primero, que no podemos ser ingratos y olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. En el capítulo 14:31 dice qué cosas ha hecho el Señor. Los ha librado. A cada uno de nosotros nos ha librado. A Israel de la esclavitud. A nosotros nos ha librado del pecado, de la condenación eterna. A Israel vio sus grandes milagros. Nosotros hemos visto su mano obrar en protección, en gracia, en bendición para cada uno de nosotros, sus hijos. En Israel le prometió fidelidad. A nosotros igualmente nos ha prometido fidelidad a su iglesia. Estuvo con Israel siempre y con nosotros así lo hace y así lo hará. Él lo ha prometido en su palabra, que estará siempre con nosotros. En dificultades, en el gozo, en todo momento, Dios ha prometido que estará con nosotros. Segundo, también nos enseña que no podemos regresar o mirar atrás. Dios cerró el mar y cerró el mal para nosotros, no el mar para ellos y el mal para nosotros. Debemos enfocarnos en caminar hacia adelante y no mirar atrás. También, lo tercero que podemos aprender es que en nuestra vida, todos, cada uno de nosotros pasaremos por aguas amargas. Las aguas amargas representan hoy para nosotros las situaciones, los problemas, las aflicciones, las enfermedades, las persecuciones, los problemas económicos. Cada una de estas circunstancias de la vida representan las aguas amargas. Y todos hemos pasado o pasaremos en algún momento. Hay algunos que no pasan, sino simplemente viven y se han quedado ahí. Pero no es el deseo de nuestro Padre Celestial que nos quedemos ahí, sino que caminemos para salir de Mara. Dios no quiere que nosotros vivamos en Mara. Dios nos prueba en Mara, pero no quiere que nosotros permanezcamos allí. Otra enseñanza es que debemos acudir a Dios y confiar en Él. Y confiar a Él en nuestros problemas. A veces hoy en día nosotros, nuestros problemas, dejamos a Dios de último lugar. O verdaderamente no vamos a Él en petición, porque a veces por orgullo o por apatía, nosotros no acudimos a Él. Pero aprendemos que Dios quiere que cuando estemos en Mara, acudamos a Él. Cuando estemos en dificultad, acudamos a Él. Pero cuando estemos en gozo, cuando estemos en paz, también Él quiere que nosotros acudamos a Él. Otra enseñanza que tenemos es que allí, en las situaciones difíciles, en los problemas, en las amarguras, es donde el Señor nos prueba. Allí dice la palabra de Dios en el versículo 25 que leímos, en la parte final, que allí probó Dios a Israel. Las amarguras en nuestras vidas, las aflicciones en que nosotros vivimos, son parte de ese elemento que utiliza el Señor para conseguir nuestra madurez y nuestro crecimiento. Ahí Dios nos prueba. Otra cosa que aprendemos es que debemos escucharlo y ser obediente para ver las bendiciones. En el versículo 26, Él habla claramente a su pueblo. Si yo lo libro de las enfermedades, yo los libro de esto, pero ustedes tienen que guardar mi palabra.
Ustedes tienen que ser obedientes a mi palabra. Ustedes tienen que serme fiel a mí. Él es fiel. Dios nunca nos falla. Y luego, otra enseñanza que tenemos es que Dios nos llevará a Elín. Elín, dice el texto leído, que Elín era un oasis, pero no un oasis como Mara. Mara, aún hoy en día podemos ver algunas fotos del oasis Mara. Son pequeños árboles, palmeras, y ahí todavía hay agua, pero esa agua sigue siendo amarga hoy en día. Pero Elín, que está a unos cuantos kilómetros de Mara, y donde Dios llevó a su pueblo Israel, Elín significa la bendición para ellos, porque allí había no solamente una fuente, sino varias fuentes, había muchas palmeras, y verdaderamente constituyó un refrigerio para Israel. Dios nos ha prometido llevarnos a Elín. Prometió a Israel llevarlo a la tierra prometida, y nos promete a nosotros, como iglesia, a llevarnos a sus moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros, para estar en la nueva Jerusalén. En conclusión, hermanos y amigos, estamos pasando en estos momentos por aguas amargas. Pasó el pueblo de Israel, pero nunca debemos olvidar que nuestro Dios está siempre con nosotros, como lo estuvo con Israel. Él nos prepara ese lugar. No nos quejemos, no murmuremos, vayamos confiados al trono de la gracia, a su presencia, y clamemos y supliquemos a Él. Él es el único que tiene la solución a nuestra situación. Como dice el salmista en el libro, en el capítulo 73, versículo 35, Salmo 73, versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mara no es para siempre. Nuestro dolor no es para siempre. COVID-19 o cualquier tipo de virus no es para siempre. El dolor y el sufrimiento no es para siempre. Dios ha preparado un lugar para nosotros y Dios espera que nosotros confiemos en Él. Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca desampara a sus hijos. Hermano, Mara no es para siempre. Oremos. Dios bendito, Dios de misericordia, clamamos a ti, Señor, en este momento en que estamos pasando por aguas amargas. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que solo tú puedes sacarnos y llevarnos a mejores lugares. Pero sabemos que tú nos pruebas en Mara. Señor, ayúdanos a no defraudarte, a hacer lo correcto delante de ti, a entender tu voluntad, que tu voluntad para nosotros, tus hijos, es siempre agradable y perfecta, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga.